Buenos días a todos y todas. Es un placer venir a compartir con ustedes las experiencias sobre lo que es el título del MAC. Cuando vi la temática análisis del sector y planeación educativa, ¿sí? Veo gente que está llegando al sector, otros ya con experiencia, pero realmente es un tema, y ya anoche haciéndole la última revisión decía neurálgico, y que si los maestros desde nuestra formación le prestáramos atención, encontraríamos la razón de ser y la proyección de país. Precisamente, y ustedes lo van a observar cuando estemos revisando el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, y ahí encuentra uno muchas respuestas de lo que está aconteciendo en el país, que uno dice, ¿para dónde van? ¿Pero qué les pasa? Lo que acontece es que lo más importante, lo que nos contextualiza como maestros en nuestra formación son las costuras, cuando debería ser lo más importante para que nosotros pudiéramos llegar a las instituciones educativas contextualizados, aterrizados, y que realmente esa formación lograra despertar el amor por lo que hacemos, porque el día que nosotros como maestros vibremos frente a nuestros estudiantes, el país tiene que transformarse. Mientras tanto, no va a ser posible. Por eso quiero primero que todo felicitarlos, porque hoy, que no están en su jornada laboral, ustedes hayan dispuesto este espacio para enriquecer su profesión. Voy a tratar, y el tema, como es análisis del sector de planeación educativa, lo primero es ubicarnos en el marco legal, contextualizar cómo está organizado el sector educativo, cuál es ese marco. Una era la educación antes de la Constitución del año 91 y otra la educación después de la Constitución del año 91. Entonces, ustedes avancen, ustedes van, yo te hago así, bueno, devuelve, ahí. Hay que tener en cuenta, y hay tantos adagios frente a que si uno muy común es, si uno no conoce la historia, está condenado a repetirla, ¿ya? Si nosotros no conocemos la institución educativa, y perdónenme, yo no quiero generalizar, pero hay muchos compañeros en instituciones educativas, algún porcentaje, que no conocen su institución, ni siquiera saben cuántos compañeros tienen, qué pasa con sus estudiantes. La tolerancia la estamos confundiendo con la indiferencia, ¿ya? Entonces puede uno observar que a la vueltica del colegio los muchachos están allí golpeando y no ha pasado, aquí no ha pasado nada. Esa es una de las situaciones. Por eso, solo el conocimiento de la realidad es el que soporta mis decisiones, saber qué es lo más acertado. Y es, cuando yo me refiero a eso, me refiero desde el aula hasta el Ministerio de Educación Nacional, porque todo tiene que estar articulado, y ahí es donde tenemos una de las grandes dificultades. El sector educativo es la orquesta de los diferentes, cada uno va por su lado, en aras de la autonomía, en aras de la libertad de cátedra, entonces, y en aras de nuestro profesionalismo. Sí tenemos un saber, pero ¿hacia dónde vamos? Por eso la necesidad de reconocernos, y de ahí la importancia, entonces, ahí, de qué es lo que pasa. Todos nosotros hemos leído la Constitución del 91, porque nuestro país sí tiene una ventaja. Si uno no lee,
a través de la televisión, la radio, los medios escritos, lo informan o lo desinforman, pero allí tiene uno, se entera. El artículo 67 es, y creo que todos lo han leído, el derecho fundamental de la educación. Y desde allí viene el eje, ese es el punto de partida para lo que el país ha vivido a partir de la Constitución del 91. Entonces nos dicen que la educación es un derecho de la persona, un servicio público con función social. Y no podemos, y los que fuimos maestros en el siglo XX, ¿sí?, sabemos que las cosas, a pesar de que el panorama, y cuestionemos si hayan tantas dificultades, se ha mejorado bastante. Se ha mejorado bastante en las diferentes dimensiones del sector, y más en el caso de Bogotá. El año pasado tuve la oportunidad de ir a varias localidades, estar en varios colegios, y me daba satisfacción de ver las plantas físicas que están construyendo. No interesa que se demoren, porque hay muchas dificultades, pero las plantas físicas, llegaron Rodrigo Lara en Ciudad Bolívar, que es como el ingreso a la localidad, son cosas que están mejorando, y eso gracias a este marco legal. Y el actual gobierno, y ustedes lo van a ver, cómo lo reforzó más. Entonces, ¿qué busca? Pues la educación busca el desarrollo del ser, ¿sí?, en todas sus dimensiones. Entonces, el acceso a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, ¿sí?, eso es lo que busca, y eso allí en letra, en el papel está muy bien. Pero ¿cómo se desarrolla? ¿A través de qué se desarrolla? Pues a través de todos los procesos que se dan desde el aula, ¿sí?, que se dan en la familia, y eso nos lo acaba, y me pareció excelente, el expresidente Mujica de Uruguay acaba de reafirmar y acaba de darnos como esa manita a los maestros que decimos, no nos dejen a nosotros solos, eso es responsabilidad también de los padres de familia, y él acaba de reafirmarlo, y es bueno. Entonces, formarán el respeto en los derechos humanos, la paz, la democracia. Mire, desde que yo nací, perdóname que diga, estoy escuchando lo mismo, y no lo logramos, y Colombia aún no lo logra, y eso es responsabilidad de la sociedad, de la escuela y de la familia. Nosotros como escuela tenemos allí un gran aporte. ¿De quién es responsabilidad? De los tres. Es obligatoria, acaba de modificarse. ¿Cuántos de ustedes, si conversemos, cuántos de ustedes ya leyeron el Plan Nacional de Desarrollo? ¿No? Ya acaba de modificarse. Recuerden que la Constitución, aquí viene un gran cambio. La Constitución del 91 dice que la educación será gratuita desde los 5 años hasta los 15 años, y ahí surgió un problema financiero, porque eso es hasta el grado 9, o sea, educación básica. Y entonces, ¿quién iba a financiar la educación media? Acaba de ser modificado, y el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno dice que la educación media será obligatoria y será financiada, y modificaron el artículo 85 de la ley 115. Ahora lo vamos a ver. Y gratuita en las instituciones del Estado. Eso sí sabemos que se está dando. Ese, digamos, es el punto de partida de la Constitución del 91. Pero la Constitución la reglamenta la ley de leyes, nuestra ley, la ley de educación, por la que peleamos tanto y luego nos cansamos y no peleamos por la ley 715. Ahí ya nos cansamos los maestros, digo yo. Pero la ley 115 fue una construcción colectiva, que nosotros participamos, todo el país. Y sin embargo, sus desarrollos son pobres. Esa ley, con esa ley Colombia, y nos entregaron el corazón de la calidad. Nos dijeron, tomen instituciones, ustedes pueden modificar el currículo. ¿Y cuántos currículos se han modificado desde hace más de 20 años que salió la ley 115? Es igual que el sistema institucional de evaluación institucional, el decreto 1290. ¿Y cómo se ha innovado
la evaluación en las instituciones, y todo eso incide directamente en una de las políticas que hace 30 años el país tiene, la calidad de la educación. Pero no solamente la calidad en términos de cifras, sino tener un mejor país, tener mayores oportunidades de empleo, de emprendimiento. Pero ¿qué hacen nuestros bachilleres? ¿Dónde están? ¿Para qué les sirve la formación que nosotros les estamos dando en las instituciones? Tampoco sabemos qué es lo que está pasando con ellos, porque no hay seguimiento de egresados. Los colegios les pierden la ruta. Bien, esa ley de leyes, en el artículo 5, nos dice cuáles son los fines de la educación. Es decir, qué se busca en Colombia con la educación, y no lo voy a repetir, no los traigo porque están en total concordancia con lo que dice la Constitución. Entonces, hay una línea. Estas tres leyes, que son las macro, están totalmente sincrónicas. Y fue una gran oportunidad, y quiero agradecer a la FES que me haya invitado, de como recopilar todo eso macro y ver dónde están las cosas. El artículo 10 define la educación formal. La ley 115 nos habla de educación formal, educación no formal, educación informal. Pero acaba de darse, y no tanto acaba de darse, ya no hablamos de educación no formal. Hoy es educación para el trabajo y desarrollo humano. Y la educación informal casi nadie le presta atención, y de pronto es una de las más importantes. Es el taller, la conferencia, esto de corta duración, que de pronto sí me deja algunos elementos para los desempeños que yo debo tener en la cotidianidad. Y el artículo 11 me dice, y desde ahí, porque yo digo, bueno, todo el mundo quiere aportar, y en esos aportes se sesga se desdibuja la esencia de la norma. Nuestro país en la educación formal no tiene sino 3 niveles: preescolar, básica y media. Y si ustedes leen documentos de política y todo, algunos inventan 4, 2, no, son 3 niveles. El preescolar, y acordémonos porque la otra política súper importante es cobertura, que tiene que ver con acceso y permanencia, y la debilidad en esa cobertura se tiene en preescolar y en educación superior. De ahí que en preescolar, educación inicial ha sido reforzada, y tiene que serlo, más o menos hace unos 8 años. Pero dentro de estos 3 niveles, en preescolar hay un grado obligatorio. Todo el mundo a los 5 años debe ingresar en Colombia. A eso se le puso orden, y más en Bogotá. Todo el mundo, la extraedad en nuestro país se ha reducido terriblemente, gracias a ese ingreso obligatorio de los niños, ¿ya? Y que todo el mundo debe ir nivelado. O sea, la tasa neta de escolaridad en el país ha mejorado considerablemente. Básica, que son de grado primero a grado noveno, pero ese nivel de básica tiene 2 ciclos. ¿Cuáles son? El ciclo de primaria y el ciclo de básica secundaria. Pero el país no ha podido desarrollar, cuando yo hablo país me refiero al sector educativo, en este caso, no ha podido desarrollar, y ustedes no han visto que a los chicos al llegar a grado noveno se les expida el título o el certificado de que son bachilleres básicos. Y la ley 115 lo dijo, y eso no se ha desarrollado. Y la educación media, yo digo, bueno, a ratos, y veo, esa es otra que la tienen, pero la ley es clara y dice, la educación media será técnica o académica, y tendrá sus diferentes énfasis. Pero ahí tenemos bastante dificultad, y no se hable de articulación.
y no se hable de secuencias. Entonces, los chicos se aburren. La mayor felicidad que debería ser llegar a la escuela no lo es para ellos, porque se torna repetitiva, ¿sí? Se sienten oprimidos, y por eso viene la desmotivación, porque es que ellos hoy están bombardeados, a ellos no les pasa lo que nos sucedió a nosotros, que uno tenía que buscar a ver dónde. A ellos les fluye por todos lados. Actualmente en esta globalización eso es lo que acontece. Luego de la ley 115 llega el año 98, que es fundamental para el sector educativo, y ustedes, porque posiblemente cuando vayan a reclamar la pensión, Dios quiera que el país logre estabilizarse, pero en el año 98 sucede algo nefasto. Todos tenemos conocimiento que el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio nació inviable, y es inviable, y nadie sabe, eso no toca fondo, nadie sabe cuál es la dimensión. Entonces, ¿qué acontece? Se cambia la fórmula para la distribución de recursos o la financiación de la educación, y allí es donde yo digo, mis colegas se cansaron, donde había que dar. Y si ustedes leen la ley 715 de competencias y recursos, es una colcha de retazos, precisamente, pero es por la necesidad, se cambió. Entonces pasamos del situado fiscal que colapsó a la distribución de recursos y a las competencias, y se asigna el valor por niño en Colombia. Entonces el recurso llega de acuerdo, bienvenido, porque la cobertura mejoró bastante, ¿sí? Y han mejorado muchos aspectos, pero las condiciones profesionales del maestro no. Y Colombia tiene que llegar próximamente a darle el nivel que le corresponde a los maestros colombianos, si realmente se quiere. Y no es solamente el aumento del salario, no, son muchas condiciones, son facilidades, ¿sí? Es no dejarlos solos, porque a veces el maestro es el gran solitario en el proceso de formación, y eso no tiene que ser así. Bien, la ley 715 entonces nos habla de las competencias, ¿sí?, de la nación, de los departamentos, distritos, municipios certificados. A partir de la Constitución del 91 hay otras leyes complementarias, como la ley 60, que es la que inicia el proceso de descentralización en el país. Es importante. ¿Qué es la descentralización? La autonomía administrativa, financiera, y los 32 departamentos de Colombia se descentralizan. Hoy están intervenidos Chocó, Putumayo, es decir, tienen graves fallas en la administración de su educación, y esta ley amplía ese espectro y dice: todas las poblaciones mayores de 100.000 habitantes, todas las capitales de departamento se certificarán a 31 de diciembre del 2001. Por eso hoy el país tiene 94 secretarías de educación certificadas. Es muy complejo administrar un sector con ese nivel de descentralización. Por eso las secretarías fácilmente le dicen al ministerio: no, usted dicta la política, pero yo soy autónomo, de acuerdo a la Constitución, y yo hago y desarrollo los programas que considero. Pero a la larga uno ve que casi todos van por él. Todos queremos lo mismo, pero hay que tener muy clara esta ley. Y cuando yo les digo una colcha de retazos, observen ustedes que nos habla de competencias, y luego entró al componente pedagógico, el artículo 9 de la ley 715. Por fin se cumple lo que, ¿en qué año fue la misión de sabios que tuvo Colombia? Eso fue en el gobierno de Gaviria. Colombia al filo de la oportunidad, ¿recuerdan? Y ahí hay una agenda, y en esa agenda dan la recomendación que lo primero que hay que hacer es como unificar
porque se llaman colegios, se llaman escuelas, se llaman instituciones, entonces que hay que unificar. Esta ley dice, mire, en Colombia existirán dos tipos de establecimientos educativos. ¿Cuáles son? La institución educativa y el centro educativo. Eso también lo está modificando en parte el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, que me parece interesante y por eso se lo voy a referir. Habla la ley 715 de las funciones de los rectores. Ha sido en ese aspecto tan ambiguo en el sector, que solamente hay una norma, la resolución 13342 como del año 82, trae las funciones de los rectores, desde allá no hay nada más. Y esta ley dice las funciones en el artículo 10. Lean esas funciones de los rectores y se dan cuenta que tampoco se están cumpliendo. Tenemos, digamos, las herramientas, pero su operatividad, no hay efectividad en el desarrollo de las normas. Y el artículo 11, que es el que crea el Fondo de Servicios Educativos, ¿sí? Anteriormente se llamaba Fondo de Servicios Docentes, es el que administra los recursos financieros de la institución educativa y se reglamentó por el decreto 992 del año 2002. Bogotá en ese aspecto, en casi todos es la mejor secretaría del país, eso hay que hacer, ese reconocimiento, tiene certificado el proceso financiero con calidad, o sea, Bogotá en ese aspecto está muy bien, procesos, procedimientos, y se ve desde la Secretaría a las instituciones el alcance que eso tiene. Este es el marco legal de la educación. ¿Cuáles son las políticas educativas? Desde la misión de sabios, ellos dicen, educación debe tener unas políticas de Estado, pero no ha sido posible. Y yo no quiero ni me faltaba, pero considero que tal vez me voy de este mundo y no voy a ver esas políticas de Estado para la educación que son tan valiosas y que se requieren. No se puede con el cambio de gobierno, porque lo que tenemos es políticas de gobierno. Entonces este gobierno está haciendo algo excelente para la calidad, el gobierno de la Bogotá humana. Quiero decir que no tengo nada, ni soy política, ni soy de Petro, pero sí me dediqué a estudiar toda la política educativa que ellos tienen. Y les cuento que si esa política se logra desarrollar, los bogotanos van a tener una ciudad diferente. Y los muchachos van a tener un futuro totalmente diferente. Y es que la organización curricular por ciclos es lo que se requiere. Es lo que se requiere. Si ustedes leen la fundamentación conceptual, ahí está toda la esencia de la calidad. Pero, ¿cómo es que a ratos no se lee? Y la otra gran dificultad es lograr que las instituciones educativas se implementen. Porque dicen, llegó con su cuento y eso es lo mismo. Siempre hemos escuchado hablar de cobertura, calidad, fortalecimiento de la institución educativa y descentralización educativa. En cobertura, Bogotá no tiene dificultades en esa política. Ustedes lo saben muy bien. Las tasas brutas netas de Bogotá, todas las metas del plan de desarrollo, ahora lo van a ver, del plan sectorial, están sobre más del 100%. Primero, hay unas causas o unos criterios que contribuyen a ello, y es que Bogotá tiene población de sobra, pero igual Bogotá cuida, y Bogotá fue la primera secretaría en organizar su sistema de matrícula, lo tiene blindado, le tiene la trazabilidad al estudiante, sabe dónde está, lo que no pueden hacer las demás secretarías del país, porque las demás secretarías del país no tienen la capacidad técnica, tecnológica y humana que tiene Bogotá, no la tienen.
Entonces, lamentablemente, Bogotá, y yo lo he manifestado, digo, Bogotá no es referente para el resto del país. La cultura de quien vive en Bogotá dista muchísimo de la cultura de provincia. Entonces, es muy complicado que el país pueda ir al mismo ritmo. En esa cobertura tenemos acceso a educación inicial, que está como en un 58%. Yo no quise detenerme ni traerles cifras, porque esas están por todos lados, y la verdad, cuando uno va a revisar, todas las cifras son diferentes, depende del estudio que se revise. Pero en educación inicial hay 2 secretarías en Bogotá, la de Integración Social y la Secretaría de Educación, están articuladas, es donde más he visto el proceso. Los niños que tienen bienestar social pasan automáticamente a los colegios. Entonces, ahí no hay deserción, vean ustedes, ahí. La deserción inicia luego. Básica, primaria, básica y secundaria está a más del 100% la cobertura. En media hay dificultades porque ya el muchacho empieza a desmotivarse y empieza a ver la realidad que le toca, que no puedo ingresar a la universidad, que no consigo con qué mantenerme, y entonces empieza la deserción. Es una deserción alta la que se está dando en media, y por eso baja de esa manera. Y el otro gran problemática es la permanencia. Y observemos que actualmente esa permanencia, digamos como el dinamizador de esa permanencia es el famoso bullying. Los chicos hoy ya no se están retirando de la institución educativa porque no quiere estar, sino porque sufre de bullying en todas partes y nadie se da cuenta, dentro y fuera del aula, en la institución, en la calle. Es aterrador cómo está creciendo. Es aterrador y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces ahí hay que prestar, porque la escuela está expulsando a los chicos por el componente social. Ya no es ni tanto por el saber, sino por el componente social. Ahí hay que prestar bastante atención. Calidad. Esa política se desarrolla a través de la innovación, de la creatividad, ¿sí? Y Jessy va a trabajar todo lo que son las tecnologías, pero igual no interesa que no tuviéramos ese acceso. Lo importante es la creatividad, la generación de ideas, porque cuando se generan ideas, cuando se tienen sueños, se llega al emprendimiento y se hacen proyectos muy grandes. Y lo indispensable como ser humano, como profesional, es soñar. Si uno no sueña, el día que no sueñe, ese día se murió. El día que yo no sueñe, estoy muerta. Y yo siempre he manifestado, yo por la plata no me preocupo. Esa llega. Que es preocupante que uno como maestro, con la formación académica, después de haberse quemado las pestañas y todo, dure 30 años para tener unos honorarios de 5 millones de pesos, mientras que los chicos médicos, ingenieros, salen y a los 2 años se ganan fácilmente un consultor 10 millones de pesos. ¿Y quién los formó? Digo yo, un maestro. Ahí empieza uno a ver cuál es el trato en Colombia para los maestros, para los que hacemos posible el desarrollo del país. Pero considero que en este momento hay que dar la pelea es con la calidad, demostrar que realmente en las aulas, en la escuela se está transformando. Por eso la innovación es tan importante. Yo no puedo la clase, las actividades pedagógicas que desarrollo aquí, ir a desarrollarlas exactamente igual al otro lado. Y hay maestros que la misma clasecita de matemáticas, de español, que dictó en sexto A, la repitió en los 6 sextos donde él trabaja. No interesa el tipo de estudiantes que tenga, ni los ritmos con que esos chicos vayan. Ahí está, y entonces nos van quedando vacíos sin que nosotros mismos nos demos cuenta.
currículo para la excelencia académica y la formación integral 40 por 40. Claro que tiene dificultades, pero créanme que yo por eso aplaudo. En Bogotá se requieren todos los reconocimientos. Gracias a Dios llegó ese programa y hay que fortalecerlo y hay que batallar por él, porque es que es el desarrollo del ser, esa oportunidad. ¿Cuántos de ustedes, y perdónenme en esto, nuestra educación no desarrolló nuestro ser? Si lo hubiera desarrollado, ¿cuántos de nosotros somos tan descoordinados? Qué dificultad nomás para poder medio bailar. ¿Y cuántos tocamos un instrumento musical? Ese es el desarrollo del ser. Esa oportunidad que están teniendo los niños bogotanos hoy, eso va a verse a la vuelta de 10 años. Entonces esos campos de saber, los campos de interés, esa organización por ciclos, pero la dificultad la tienen en el proceso de evaluación. Pero porque las mismas instituciones no la han querido transformar, articular. Si el país dijo, mire, tomen, con el 2190 les dijo, perdonen lo que les voy a decir, hagan lo que se les dé la gana con la evaluación de los estudiantes, que es delicado, pero eso es lo que dice el decreto 1290 sobre evaluación. Y ahí tenemos las consecuencias. Se disparó el alza de reprobación, ustedes saben. Ahí hay dificultades, pero que se ha mejorado, yo digo, se ha mejorado y bastante en cuestión. Lineamientos curriculares de todas las áreas y estándares de competencia, gústenos o no nos guste. Y yo diría, en este momento estuviera en un aula, yo ya ni me guiaría por los estándares de competencias colombianos, yo me guiaría por los estándares de competencia europeos, porque es que el mundo se globalizó. Pero en algunas, pocas, muchas instituciones ni siquiera se tiene en cuenta en el momento de elaborar el currículo los lineamientos curriculares y los estándares, sino se toma el libro de tal editorial de A, B, C y ahí, listo, y se fue. No se piensa, y ahí la planeación en la institución educativa tiene que centrarse en el currículo. Y como no está centrada en el currículo, por eso es que hay tantos trenes encontrados en las instituciones educativas, por eso es que chocan a diario unos con otros, porque eso no está claro. Ahí es donde hay que centrarse a trabajar. Fortalecimiento de la institución educativa. Tenemos una fortuna para nosotros, una gran oportunidad, pero una desfortuna para el país. Y es que la institución educativa es la única entidad que se autoevalúa. Vean ustedes que no ha sido posible. En la ley 715 quisieron hacer algo y nuestra justicia declaró todo inexequible. Recuerden ustedes, y por eso hubo muchas cosas, entre ellos la evaluación, porque está bien que la institución se autoevalúe, pero también debe ser evaluada. Debe ser evaluada. Y vamos a ver cómo Bogotá empezó a avanzar, pero en ese momento parece que se detuvo. Entonces, observemos. La institución, la autoevaluación, su plan de desarrollo, su eje, es decir, toda su visión está en el proyecto educativo institucional. Pero ese proyecto educativo institucional, a veces poco pensado, elaborado por actores externos, no por la comunidad educativa, y en un alto porcentaje no se le hace seguimiento. Es como la mayor. Y el PIMA, el Plan Institucional de Mejoramiento acordado, a partir del proyecto que la FES inició de acreditación el año pasado, dijimos, el Plan Institucional de Mejoramiento no puede ser anual, tiene que ser un Plan Institucional de Mejoramiento acordado, porque habrá procesos que la institución requiere mejorar,
que no van a durar un año, que van a durar mucho más. Entonces hay un plan de mejoramiento acordado. Y la descentralización, ya les comenté, Bogotá no ha avanzado. Bogotá tendría que hacer el proceso de desconcentración hacia las localidades, no de descentralización, porque es que la descentralización es autonomía, la desconcentración es delegación. Ese es el proceso que debe hacer Bogotá para que no se demore en nombrarle los docentes, que duran, primero llega la maestra de la licencia de maternidad, que llegue quien la va a reemplazar. Políticas del sector. Ustedes ven planeación e incógnitas, porque la temática es análisis del sector y planeación educativa. Pero si yo únicamente planeo, ¿dónde quedo? Simplemente, y todos creo que en su desempeño profesional han tenido la oportunidad de trabajar el ciclo de Deming o ciclo de la calidad. Se desarrolla sobre todo en procesos de certificación y en todo el sistema de gestión de calidad. Pero igual, si ustedes lo observan, es lo que nosotros hacemos en la institución educativa, sino que en el sector nos falta muchísima documentación. Nosotros somos de tradición oral. El día que los maestros tomemos la decisión de escribir, ese es otro gran aporte para la educación. Si escribimos nuestras prácticas exitosas, si escribimos aquello que nos resultó, nos dio grandes logros, pues esto tiene que avanzar, pero como esa cultura no la tenemos. Entonces, ese ciclo Deming, que lleva el nombre, porque fue él, es su autor, es planificar, o el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Qué hacemos? Y aquí empiezo a hablar de ya lo que es la planeación. Podemos decir que el sector educativo planea, y ustedes lo van a ver. O sea, el sector piensa qué va a hacer y cómo lo va a hacer. La institución educativa lo piensa en enero. La semanita esa de enero, podemos decir que se piensa y se hace algo de planificación, pero lo que no me gusta es que me establezcan metas y objetivos, y menos que me digan usted es responsable. Y entonces ya ahí empieza a copiar la planeación. Porque observen que cuando se dice quién es el responsable, el área de sociales, ¿quién responde? La responsabilidad es individual. En los planes operativos, en los planes institucionales de mejoramiento, nombres y apellidos, ¿quién responde por esto? No son 2 o 3, es individual, la responsabilidad. Esa situación lo tenemos con la planificación. Entonces, ahí hay que reforzar, y si realmente el colegio, la institución educativa, pero revisar Plan Nacional de Desarrollo, Plan Decenal de Educación, Plan Sectorial de Educación, Plan Local de Educación, Plan Institucional, y llegan al área. Todo eso es doble vía. Pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Verdad que muy poco? Entonces ahí nos está fallando, y por eso, porque es que la institución no es una isla. Nosotros somos la unidad de ese engranaje que se llama Sistema Educativo Colombiano, la institución educativa. Afortunadamente, así sea, ya aquí finalizó la segunda década del siglo XXI, los gobiernos a todos los niveles le están prestando y están ya llegando por donde debían haber iniciado. Y lo otro es la reforma que a gritos requiere la formación de maestros. Ahí se requiere una reforma profunda, pero quién sabe cuándo iba a pasar. Bueno, planificamos. Las instituciones tienen proyecto educativo institucional, pero cuando llegamos al hacer, que es el desarrollo de lo planeado, nadie vuelve
a mirar el proyecto educativo institucional, los planes de área, o pensemos en lo que son las reuniones de las áreas. No hay planes de trabajo de áreas en la institución educativa. No le hacemos seguimiento. Yo no quiero generalizar, hay instituciones muy preciosas y les nota uno realmente más. Pero el año pasado, de las 29 instituciones que acompañamos, se dio de todo y son instituciones líderes, ¿sí? Pero había una institución que discutía porque, bueno, tenía todo bien. Pero ya cuando llegó el PIMA, todo lo que decía que tenía bien fue la primera que solicitó el experto en lo que decía que tenía bien. Entonces, uno tiene que ser coherente, no es el de víctima, tampoco es el de responsabilizarme de todo, pero es que nadie me va a resolver mis problemas institucionales. Eso los tiene que resolver la institución. Y las herramientas, para eso tienen un equipo. Pero lo que acontece, 5 minutos, listo, es que nosotros dejamos pasar. Verificar el seguimiento, control en las instituciones y actuar igual. Entonces aquí tenemos, aquí están todos los instrumentos de planeación con que contamos y que debemos realmente por niveles. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El Ministerio, el Plan Decenal, que lo construyó desde el 2006 para el 2016. A nivel territorial, plan sectorial. A nivel local, plan municipal, y a nivel institucional, el proyecto. Miren ustedes todo lo que tenemos en doble vía, por niveles y todos los instrumentos. Avance. Plan Nacional de Desarrollo. Miren, observen ustedes los pilares: la paz, la equidad, la educación. Yo la presentación la dejo porque veo que el tiempo me ganó. Los sistemas, el Plan Nacional de Desarrollo cambia los sistemas de información que existen actualmente. Entonces vamos a tener el SNET, Sistema Nacional de Educación Terciaria, el SINAXE, el MNC y el SNATC, Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Crédito. Excelente, ese es el de la calidad. Totalmente, o sea que sí se está, la política de gobierno cambió totalmente el sector educativo. Obligatoriedad de la educación media, educación inicial de derecho, es un derecho impostergable. Jornada de los establecimientos. Uno escucha a la ministra y todo el mundo decía, perdonen, entre comillas, está loca, ¿para dónde va? Mire, aquí tiene el respaldo. El Plan Nacional de Desarrollo dice que habrá jornada única en el país. Y Bogotá ya la empezó a trabajar hace 4 años, ya está trabajando. Sistemas Nacionales de Educación, Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, eso nunca lo había tenido el país. Hicieron una convocatoria amplísima, eso es, o sea, sí se están haciendo cosas. Programa para el estímulo a la calidad educativa y la implementación de la jornada única. Plan sectorial de Bogotá, que ustedes lo conocen muy bien, tiene 3 ejes. 3 ejes, 3 programas, y estos son los proyectos que ustedes ahí los pueden observar, todos se están desarrollando. El proyecto que más interesante es el de acreditación Avanza. Yo únicamente porque considero que ustedes tienen acceso y ya me quedan como 3 minutos. Los avances del Plan Sectorial de Educación. Como yo les decía, todas las metas están por arriba del 90% y muchas por arriba del 100%. En todos sus proyectos, en los ejes del plan de desarrollo. Avance. Porque quiero simplemente decirles qué es MEDEA. Aquí hay docentes que hayan trabajado en el proyecto MEDEA. O sea, nosotros vamos a analizar todo eso. Una institución educativa acreditada. Colombia tiene que llegar a la acreditación. No es que debe, tiene que hacerlo porque la ley 115 lo ordenó. Y ahora el Plan Nacional de Desarrollo también lo está ordenando en términos de calidad. Pero ¿qué es una institución educativa de calidad? No la que nos definen otros. Esta construcción se hizo con los 29 colegios y ellos llegan a la conclusión que
los aprendizajes para la vida del saber, el cómo desempeñarse, el hacer y el cómo vivir en sociedad, cómo ser tolerantes, cómo generar paz, que es el convivir. Este es el modelo educativo distrital para la excelencia académica. Bogotá tiene este modelo, lo construyó la Fundación FES. En estos momentos habían 30 colegios que querían iniciar el proceso, pero la Secretaría, por cuestiones, no sé, como todo, intereses de otro tipo, el proyecto quedó sin recursos, a pesar de que los 29 colegios le hacen el reconocimiento al equipo, a todo lo que se hizo. Pero está el modelo, y ese modelo nos dice, cambiamos, a ver, cambiémosle de izquierda. Todo el equipo, cuando empezamos a hablar, dijimos, tenemos que cambiar, desestabilizar la institución para que realmente se transforme. Entonces decimos, la institución tiene dos ejes, el formativo y el organizacional. Pero además cada eje tiene sus dimensiones y tiene sus componentes. Y nos fuimos, esta es la estructura, dimensiones, el horizonte institucional y lo curricular, las variables, los componentes y las evidencias. Empezamos a ponerle a la institución, usted tiene que verificar lo que hace. Usted debe tenerlo documentado y se hizo una plataforma de seguimiento donde se alojó toda la información de la institución educativa. O sea, mire que hemos hecho el recorrido de nación hasta llegar a la institución. Eso es el eje formativo. El eje organizacional. O sea, transformamos la guía 34. Muchos de ustedes han trabajado la guía 34, ¿verdad? De mejoramiento institucional, y dijimos, la institución tiene dos ejes. No tenemos por qué darle tanta trascendencia al eje organizacional, porque lo fundamental aquí es lo formativo, es la apuesta de formación que hace la institución. Ustedes tienen acá lo que es la gestión, avanza. Pero quería llegar acá, no quería. Algo que deja el modelo es, y dice, son dos ejes, son 3 dimensiones, 16 componentes, pero aparece criterios de calidad. Es decir, toda institución que quiera mejorar, que quiera realmente acreditarse, debe cumplir con esos 30 criterios de calidad que estableció el modelo, y debe cumplir con los 98 indicadores, que a la Secretaría le parecían muchísimos. Sin embargo, los certificadores internacionales nos decían, nosotros tenemos 300 indicadores, o sea, y faltan indicadores. Nosotros tratamos de consolidar y quedaron 98, pero existen. Entonces es empezar a trabajarlos, los que no los han trabajado, conocer, acceder a esos materiales y decir, oiga, esto nos sirve, esto no nos sirve, implementarlo en su institución. Pero mi última recomendación es, no podemos quedarnos quietos. No, la institución que se queda quieta se murió, se acabó. No tiene, digamos, cómo mejorar. Aquí están los criterios de calidad en cada uno de los ejes. Entonces, como muestra, y quiero dejar para que ustedes recuerden que el mejoramiento es un proceso de acuerdos. Hay que dejar, y voy a decirlo así en lenguaje coloquial, la peleadera al interior de las instituciones. Es que la institución educativa tiene un equipo pedagógico, pero ese equipo pedagógico se subdivide como en 20 o en tantos docentes como la institución tiene, o en tantas áreas. Entonces, coloquialmente hay que dejar la peleadera, tenemos que comunicarnos, tenemos que llegar a acuerdos, hacer construcciones colectivas para que todo el equipo esté alineado, todos miren, todos tengan la misma meta, así sea, por diferentes caminos llegan. Reflexiones conjuntas, visión compartida en el camino hacia la excelencia académica. Es que la excelencia académica le da las herramientas para la vida a los niños, niñas y adolescentes que tenemos en las aulas, en el que cada día es una oportunidad para mejorar, desaprender y volver a construir. Les agradezco que me hayan escuchado, creo que me pasé no sé cuánto tiempo, pero entonces ahí tienen